Carlos Vasconcelos y Federico Silva, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Andrea, gracias por la invitación. Coméntenos un poquito acerca de las empresas familiares, este espacio también que se dio y tiró varios temas en debate, varios números. Coméntenos un poco acerca de eso. Bueno, con el estudio, con Ferrer, iniciamos este año una serie de charlas sobre empresas familiares. La semana pasada tuvimos la primera charla, donde para que todos estemos en la misma página iniciamos con temas bien básicos sobre qué es una empresa familiar, por qué son importantes las empresas familiares dentro de la economía paraguaya, y posteriormente hablamos de los dos temas que generalmente nuestros clientes nos piden que hablemos, que es el protocolo familiar y la transición patrimonial. Entonces, en ese sentido, al hablar un poquitito sobre qué son empresas familiares, es importante entender que se dan tres conceptos: que tiene que haber propiedad, que tiene que haber un control y que tiene que haber una transición. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? O sea, la familia tiene que ser propietaria de una parte significativa de las acciones de la empresa, tiene que poder controlar las decisiones más importantes de la empresa, como por ejemplo nombrar directores o elegir al presidente de la empresa. Y un tema muy importante que muchas veces nos olvidamos cuando hablamos de empresas familiares es que tiene que haber una transición. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvo que haber existido alguna transición generacional, o tiene que haber un proyecto de que exista una transición generacional. Porque si yo soy dueño de una empresa y tengo el control de la empresa, pero no tengo el objetivo de dejar esa empresa a mi familia, no es una empresa familiar. Y otro elemento importante a tener en cuenta es que no es necesario que las personas de la familia trabajen en la empresa. Entonces, es importante que todos estemos en la misma página y sepamos qué es una empresa familiar. Y bueno, el segundo punto interesante es cuando empezamos a ver los números de las empresas familiares. El 85% de las empresas paraguayas son empresas familiares. Y estas empresas producen el 65% de los bienes y servicios del Paraguay y el 66% de los empleos en Paraguay, ¿verdad? Y esto conlleva a que las empresas familiares tengan un impacto del 60% del Producto Interno Bruto. Entonces son muy importantes las empresas familiares en Paraguay. Ahora, nosotros tenemos como estudio una presencia regional, tenemos oficinas en Uruguay, Bolivia y Ecuador. Entonces la idea es poder apalancarnos de toda esa experiencia que tenemos en la región y poder aportar nuestro granito de arena a que las empresas paraguayas empresas familiares vayan profesionalizando y vayan adoptando las mejores medidas de gobierno corporativo familiar. ¿Cuántas personas reunió este primer pantallazo ya hablando acerca de empresas familiares? Bueno, esta primera charla la hicimos en nuestras oficinas y tuvimos 50 personas, que es la capacidad máxima del auditorio. Y bueno, y al ser un pantallazo general, después vamos a tocar otros temas más específicos, como por ejemplo, algo que siempre nos piden es cómo elegimos al sucesor, cómo involucramos a los familiares políticos. Entonces, las mejores prácticas, y vamos a hacer charlas más específicas, ¿verdad? Esto de asesoramiento hablamos ya desde el vamos, o sea, una persona puede ir y pedir asesoramiento para su empresa. Así mismo, cualquier persona, sin importar el tamaño, que tenga una empresa de índole familiar, puede recurrir a nosotros a pedir el asesoramiento desde el vamos. Nosotros estamos en condiciones de prestarle un asesoramiento integral. Desde el comienzo les escuchamos lo que quieren y le hacemos la política, todo el proceso de acuerdo a sus necesidades. Los costos no son extraordinarios, todo es de acuerdo a las necesidades de cada familia y de cada empresa. ¿Cuáles son los problemas más particulares con los que se presentan los clientes a la hora de ir a hablar con ustedes? Esa es una excelente pregunta, pero antes de hablar de eso tenemos que entender que las empresas familiares son un ecosistema complejo y diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a diferencia de cualquier empresa que no es una empresa familiar tiene una dualidad de objetivos. O sea, tiene por un lado el objetivo de obtener la riqueza financiera. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente producir dividendos para sus accionistas, pero por otro lado, particularmente en las empresas familiares, tiene el objetivo de cultivar y hacer crecer lo que se llama la riqueza socioemocional. ¿Y qué es la riqueza socioemocional? La riqueza socioemocional son todos esos beneficios intangibles, no financieros, que me produce el hecho de pertenecer a la familia y ser dueño de la empresa. Son los lazos emocionales, el sentido de pertenencia, de poder ejercer el control de esa empresa, las relaciones que yo tengo con mi familia dentro de la empresa, con las personas que trabajan dentro de la empresa, con mis proveedores, con mi comunidad. Entonces,
al tener una dualidad de objetivos, ¿verdad? Que muchas veces no siempre están alineados, ¿verdad? Se dan, por un lado, ciertas dificultades, pero por otro lado también tienen ciertos beneficios las empresas familiares y muchas oportunidades, ¿verdad? Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo primero que nos dicen? Es, mira, escuchamos hablar de un protocolo familiar, porque eso está de moda, como que todo el mundo sabe, escucha, queremos uno, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos es guiarles durante todo ese proceso, ¿verdad? Desde empezar a entender cuál es la visión, cuál es la misión de la familia, alinear esos objetivos, ver cuáles son los desafíos que tienen como familia, cuáles son las ventajas competitivas y cómo todo eso puede reflejarse en un protocolo. Y el protocolo en sí no es el fin. El fin es lograr esos acuerdos que están reflejados en ese protocolo, que al fin y al cabo es un documento vivo y que puede ir progresando a lo largo de las diferentes generaciones. Al hablar de protocolo, ¿qué es un protocolo familiar? Bueno, el protocolo familiar, digamos, es la hoja de ruta a seguir por la familia empresaria en su relacionamiento con la empresa. Cómo tienen que tratar los familiares, qué pueden hacer, la transferencia de las acciones, cómo tienen que desempeñarse en relación a la empresa y delinea el camino a seguir para que la familia empresaria alcance un éxito equilibrado entre el desempeño económico y una armonía familiar, digamos. A la hora de hablar de sucesiones, ¿eso es un procedimiento planeado? ¿Ya se puede planear la sucesión o de repente ya cuando se da nomás es posible. Se va viendo? Lo ideal es anticipar la sucesión de la manera que el fundador o los fundadores desean que siga, para que la empresa perdure, que desean que continúe. Bueno, perfectamente puede ser planificada con anticipación, que es lo ideal, porque de lo contrario, si no está planificado, cuando por ejemplo muere el fundador, los bienes entran a la sucesión directamente y tienen que repartirse proporcionalmente entre los herederos de acuerdo a las porciones establecidas en el Código Civil, que no pueden dejarse de lado, son obligatorias. Entonces, lo ideal es planificar exactamente qué son los activos, cómo pueden distribuirse y dejar todo ordenado de manera que ante la ausencia o incapacidad de los fundadores o directores, la empresa pueda continuar y seguir creciendo y desarrollándose. ¿Ustedes ven una formalización en ese sentido en Paraguay o aún falta esa parte de la planificación, de entender un poco, ya teniendo en cuenta que son tantas empresas familiares, pero quizás algunas no sigan tampoco este protocolo? Mira, yo creo que estamos dentro de un proceso de educación primero. Yo creo que muchas de las empresas paraguayas, con el crecimiento económico que tuvo el país en los últimos 15 años de forma sostenida, se dieron cuenta de que por dos lados, crecieron muchísimo y que para continuar con ese crecimiento tienen que dejar las bases bien sólidas para que pueda seguir creciendo, y por el otro lado también tienen que competir con muchas empresas extranjeras que están operando en Paraguay y que ellos están operando en otros mercados, y para eso tener las reglas bien claras sobre cómo se maneja la empresa en el sentido familiar es clave, ¿verdad? ¿Cuáles son los rubros donde las empresas familiares son más fuertes, están mejor posicionadas? ¿Hay algún rubro en específico que tenga ya la mayor cantidad de empresas familiares o no? No, en general, son bienes y servicios, están bien dispersas las empresas familiares paraguayas. Tenemos pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, también tenemos empresas familiares muy grandes y operan con honestidad en todos los rubros. Por todos los rubros del mercado hoy prácticamente están compuestos principalmente por empresas familiares. ¿Cuál es la importancia justamente de que la gente vaya educándose, que vaya viendo esto? ¿Qué es lo que más ustedes van a estar destacando también en los talleres? ¿Cómo la gente puede acercarse a ustedes? Perfecto, mira, un par de cosas. Yo creo que lo primero que hay que ponerse a pensar es, cuando uno hace un análisis interno dentro de su empresa, es ¿qué es el éxito familiar dentro de mi empresa? Entonces, ahí se da como la búsqueda del santo grial, que es el equilibrio entre la riqueza financiera y la riqueza socioemocional, y la idea es poder aumentar ambos elementos, pero a la misma vez continuar con nuevas líneas de negocio, ¿verdad? Porque como siempre escuchamos, cada vez somos más personas dentro de la familia, y si la empresa familiar queda igual, obviamente se diluye, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos transmitir generalmente en estas charlas es que tenemos que inculcar
ese pensamiento de emprendedor dentro de las empresas, ¿verdad? Y manejar a una empresa no solamente como un conjunto de activos, ¿verdad? Y cambiar ese chip de que somos una empresa familiar al que somos una empresa, una familia empresaria, donde manejamos todos una serie de activos y estamos inculcando la mentalidad de las nuevas generaciones a buscar de forma proactiva nuevas líneas de negocio, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta la visión y la misión de la familia, ¿verdad? Entonces, criar o educar a tener dueños responsables. Entonces, un caso, por ejemplo, puede ser, o sea, si yo tengo una empresa familiar ganadera, y yo soy abogado, o soy contador, o soy economista, no hace falta que yo me vaya a hacer la inseminación de la vaca, ¿verdad? O sea, para eso hay gente, pero yo como dueño responsable puedo entender cuál es la línea de negocios de la familia, ¿verdad? Y dónde puedo crear valor, ¿verdad? O sea, tal vez puede ser, por ejemplo, siendo miembro del directorio o aportando a crear ideas y analizar nuevas líneas de negocio, ¿verdad? O si soy abogado, analizar los beneficios y riesgos de una operación, o inclusive si de repente soy una madre y me dedico tiempo completo a educar a mis hijos, tal vez puedo encargarme de la parte de responsabilidad corporativa, ¿verdad? O sea, tener una fundación de la familia, por ejemplo, apoyar a la comunidad, a nuestros clientes y a las personas que trabajan dentro de la empresa. Todos esos ámbitos van a estar siendo tocados también en los talleres. A lo largo del tiempo tenemos la intención de cubrir la mayor cantidad posible de temas que puedan tener incidencia sobre la empresa familiar. Siempre ocurre el hecho de que, como mencionabas, los hijos o los nietos terminan estudiando algo como para poder trabajar luego en la empresa familiar. Claro. Puede darse también los casos de que no tengan necesariamente que tener alguna carrera administrativa para poder incidir también en las decisiones de la empresa familiar. Sí, y dos cosas quiero decir sobre eso. Sí. La primera cosa es que podemos tener toda una charla de 1 hora si es mejor o peor práctica que las personas, los miembros de la familia trabajen o no en las empresas. Hay muchas empresas familiares que tal vez de las más grandes donde sí miembros de la familia trabajan y otros casos donde no trabajan, entonces como que depende, hay que hacer un análisis. Y el segundo es, quiero comentar un caso específico de un cliente regional que tenemos, al cual estamos asesorando de hacerle el protocolo, y se da una transición de 4 generaciones, ¿verdad? Entonces el bisabuelo de una persona mayor que está saliendo del lado de la empresa, están buscando un sucesor. Y es una empresa que se dedica a temas de construcción. Y dentro de la familia todos ya saben que es el bisnieto, una persona de 26 años que está estudiando periodismo fuera del país, que no tiene nada que ver dentro de la línea de construcción, que va a ser el sucesor, por las cualidades que tiene esa persona, ¿verdad? Por la capacidad de liderazgo. Entonces, respondiendo específicamente a tu pregunta, no hace falta ser un especialista en el sector o en el rubro, ¿verdad? Obviamente hay que tener cierto conocimiento de negocios, pero dentro de una misma familia la gente se da cuenta quién es el próximo líder, ¿verdad? Y ese liderazgo se gana y se ejerce dentro de la familia y dentro de la empresa. ¿Cómo se encuentran las empresas familiares dentro de la región? ¿Cómo se encuentra Paraguay, específicamente dentro de su línea de empresas familiares? Paraguay, el 85% de las empresas del país tienen un carácter familiar. En general, aún falta un poco de profesionalización, digamos, de los directorios, falta entender la forma, la necesidad de separar lo que es familia de empresa y un poco de planificación estratégica para que la empresa funcione de manera adecuada. Pero en líneas generales está muy bien en el mercado. Coméntenos cómo la gente puede llegar a ustedes, puede llegar también a las charlas, cómo puede acceder a esto. Perfecto. Pueden llamar directamente al teléfono del estudio, que es el 318-3000. Pueden anotarse ahí y pueden enviarnos, o sea, pueden pasar su correo y nosotros les podemos enviar información y los podemos invitar a las charlas. Aparte, todas las charlas tienen amplia difusión en redes sociales, donde están las direcciones de correo electrónico donde pueden anotarse. Abogados, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Así nosotros ya vamos hablando un poco de empresas familiares, vamos adelantando este tema tan importante y sacando también algunos datos a tener en cuenta de la mano de Ferrere. Ya nosotros vamos a una breve pausa y regresamos.